Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Les recuerdo que la idea era que fueran estudiando los temas antes de llegar a clase para poder hacer las consultas y andar más rápido. Habíamos hecho un ejercicio donde calculamos distintos flujos de calor y son muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, el ejercicio da un delta T de 10 grados en una placa de 8 milímetros de espesor. ¿Cuál es el flujo de calor que genera ese mismo delta T? Y en el caso del cobre, por ejemplo, genera un flujo de calor de 465.000 watts, comparado con, por ejemplo, uno de 150 watts que se genera en una madera. Entonces, uno tiene que saber cuáles eran los órdenes de magnitud que uno debe esperar. Este tema es un objetivo transversal que tenemos nosotros. Lo vamos a ir trabajando a través de todo el curso, en forma paralela, digamos, como otro elemento importante también va a ser evaluado. Uno maneja los órdenes de magnitud de las temperaturas, porque está más acostumbrado, igual hay que ejercitarse respecto a eso. Pero los flujos de calor es más difícil, probablemente antes de esto conocían poco de cuánto significa un flujo de calor. Por ejemplo, el flujo de calor de 465.000 watts, ¿será harto, será poco? Bueno, es un flujo alto. Abajo tenemos flujos de calor típicos en algunos equipos o elementos para que vayan adquiriendo, digamos, el conocimiento de esto, más bien que se usan en las casas. Por ejemplo, una ampolleta tiene un flujo de calor entre 2 a 70 watts. De 2 watts corresponde generalmente a una ampolleta LED y 70 watts es ya la ampolleta incandescente que prácticamente ya no se usa. Una persona, o sea, cada uno de nosotros está liberando aproximadamente entre 50 a 100 watts, ¿ya?, en todo momento. La energía solar incidente, más o menos en un metro cuadrado de superficie, en un día despejado, es del orden de 1000 watts, ¿ya?, a mediodía, cuando la radiación es máxima. Y ahí tienen otros valores: secador de pelo entre 700 y 1600 watts, un calefactor eléctrico entre 1000 a 2000, y un calefactor de leña entre 5000 a 10000. Entonces, nuestro flujo de 465.000 watts es un flujo muy alto. ¿Qué significa eso? ¿Estará malo el cálculo? Y aquí le hago la pregunta a usted. Profe, ¿Sí? yo creo que el problema es el delta T, porque para un espesor tan pequeño el delta T es demasiado grande, porque ese delta T debería ser un diferencial, porque se va enfriando de un lado a la vez que se calienta el otro, y en un tiempo muy pequeño, entonces nunca llega a ser tan grande esa diferencia, por eso es un valor tan grande. Eso es lo que creo yo. Exactamente. Nos ahorraste 10 minutos de clase. Es eso, ¿ya? El problema de ahí es que el delta T es poco probable que se tenga en la realidad. Casi 100% de acuerdo con lo que dijiste. El problema del régimen transiente no lo hemos visto todavía. Te metiste en tema de régimen transiente, pero efectivamente es así. Mantener ese delta T de 10 grados en una placa de cobre tan pequeño espesor requiere ese flujo de calor. Y lo raro del problema entonces es que es muy difícil que yo tenga ese delta T en esa placa de ese material, ¿ya? En las otras placas de madera, por ejemplo, ese delta T se puede mantener sin ningún problema. Pero aquí es difícil, o sea, requeriría efectivamente 465.000 watts para poder mantener ese delta T. Esa es la anomalía de este ejercicio. Entonces, eso es lo que yo quiero que vayan pensando, en abstraerse un poco de los resultados numéricos y vayan viendo, digamos, los resultados, si les hace sentido o no, en la medida que vayamos viendo los diferentes temas. Bueno, siguiendo con la materia, en realidad el flujo de calor, vamos a ver después, está dado en relación a las derivadas, ¿ya? No está dado en función de delta, sino que a las derivadas. Entonces, esa es la ecuación de la conducción de calor, la ecuación llamada la ecuación de Fourier. El flujo de calor es igual a menos K por dT de X. El menos es para que, como el dT de X es negativo, para que el flujo de calor quede positivo. Pero es simplemente una convención. Para eso, vamos a ver después también que se requiere estar en régimen permanente y en otras condiciones más, ¿ya? Que el régimen permanente y que sea un material homogéneo. Y en ese caso se cumple esa condición. O
O sea, aquí habría que agregarle un par de cosas que no quiero enredarlos mucho por ahora. Régimen permanente y material homogéneo. Régimen permanente significa que las variables del problema no cambian en el tiempo. Si yo integro esa ecuación diferencial, esa es la ecuación que yo les comentábamos el primer día, que no era una ecuación teórica, sino que simplemente venía de una ecuación empírica. Partimos con algo que no podemos demostrar, sino que simplemente tenemos que decir que es una ecuación empírica. Pero todo lo que se ha hecho en el mundo hasta ahora ha sido, en el tema, digamos, ha sido con esa ecuación, y por lo menos lo que podemos decir es que nadie ha demostrado que no es correcta, pero tampoco nadie ha demostrado que sea correcta. Bueno, tenemos que trabajar, los ingenieros no nos quedamos en esa filosofía y tenemos que trabajar, así como todas las cosas que se han hecho así. Bueno, integramos y queda la ecuación que aparece ahí, y entonces x2 menos x1 sería, este sería x1, este sería x2, x2 menos x1 sería el espesor entonces del material. Por lo tanto, la ecuación queda como, en el fondo, lo que usamos al final es esta ecuación que aparece aquí abajo, que igual el flujo de calor es igual al delta T partido por E partido por K. Y E partido por K le llamamos resistencia térmica a la conducción. Esa es una variable que nos va a servir, por un lado, para recordarnos, digamos, y después vamos a ver que las otras formas de transferencia de calor también la vamos a llevar a esa misma formulación matemática a través de una resistencia. Entonces, lo que vamos a usar es esto principalmente, en que el flujo de calor entonces igual a diferencia de temperatura partido por la resistencia a la conducción. En este caso, el flujo de calor a la conducción, tendríamos que llamarle, con apellido, es igual a S delta T partido por la resistencia a la conducción. Eso es lo que tenemos ahí. La resistencia a la conducción entonces es el espesor del material partido por K. Insisto, recomiendo trabajar en función de la resistencia, porque también hay formulaciones que trabajan con Q igual a un U partido por delta T, donde ese U es igual al inverso de la resistencia. Bueno, esto tiene diferentes nombres, pero a pesar de que como ecuación parece más simple, como concepto es mucho más simple el trabajar con esta, con la resistencia a la conducción, no con el inverso de la resistencia a la conducción. ¿Y por qué? Porque las resistencias se suman, ¿ya? Entonces un concepto mucho más simple. Si yo, por ejemplo, al ejemplo anterior del cobre, le sumo una resistencia, el efecto de resistencia total del sándwich, llamémoslo, va a ser igual, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las dos resistencias. Y eso es muy cómodo tanto para los cálculos como para imaginarse las cosas. Si yo quiero, por ejemplo, disminuir las pérdidas de calor, tengo que sumar resistencia. Y la suma de resistencia es simplemente, el valor numérico es simplemente la suma algebraica. Entonces, trabajemos con esta ecuación y mantengamos el concepto de resistencia a la conducción, y salvo casos especiales que a veces nos conviene desde el punto de vista de plantear las ecuaciones y resolver algún sistema de ecuaciones, mantengamos la resistencia a la conducción en la ecuación y no el inverso de la resistencia. Esto es lo que acabamos de ver. Entonces, el flujo de calor es igual al delta T partido por la resistencia a la conducción. Y lo que acabamos de mencionar es lo que tenemos acá. ¿Qué pasa si yo tengo dos materiales ahora? ¿Ya? Entonces, si tengo dos materiales, yo puedo aplicar lo mismo que vimos para cada uno de los materiales. Es decir, el Q1, que sería el flujo de calor que pasa acá, este flujo de calor sería Q1. Entonces, ese flujo de calor pasa entre T1 y T2. Y la ecuación es la misma que acabamos de ver. Pero también hay un segundo flujo de calor, que es este Q2, que pasa entre T2 y T3. Ambas ecuaciones en sí son válidas, es lo mismo que acabamos de decir antes, y comparten una temperatura en común que es T2. Simplemente vamos a decir, por ahora también, bueno, y siempre,
que T2 del material 1, este es el material 1, pongamos este es el material 2, el T2 del material 1 es igual al T2 del material 2, es decir, no hay una resistencia térmica entre los dos materiales. Eso es válido en forma, en general vamos a considerar que es válido. ¿Cuándo no es válido? Cuando, por ejemplo, son materiales con alta rugosidad y queda un espacio de aire entre los dos materiales. Por un lado tiene que haber dos materiales con alta conductividad y por otro lado tiene que ser rugoso y queda un espacio de aire. Ahí vamos a considerar una resistencia adicional. Pero mientras tanto, considerémoslo como si no hubiera eso y por lo tanto como están en contacto por continuidad, la temperatura es igual. Pero, entonces acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con cuántas incógnitas. Supongamos que conocemos T1 y T3, por lo tanto tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Las ecuaciones serían estas dos y las incógnitas serían T2, esta es una incógnita, Q1 y Q2 serían las tres incógnitas. ¿Cuál es la ecuación que nos falta para resolver ese sistema? ¿Ven alguna otra relación más? Recuerden que estamos en régimen permanente. ¿Falta algo más? ¿Qué podríamos decir para tener una ecuación adicional? ¿Nadie se le ocurre? Profe, ¿Sí? consulta, como estamos analizando desde T1 hasta T3, pasando por T2, ¿el flujo de calor no sería uno solamente? ¿Y por qué? Porque estamos en régimen permanente. Exactamente. Veo que están súper ágiles, ¿eh? Normalmente la pregunta anterior y esta se resuelven en dos o tres intervenciones. Qué bueno. Los felicito. Efectivamente, ¿sí? Antes de que se siga, ¿T3 es mayor que T2 y T2 mayor que T1 o no necesariamente? Como está, también es una buena pregunta. Aquí dibujamos las flechitas desde T1 a T3. Por lo tanto, T1 es mayor que T3. Pero ¿por qué están dibujadas las flechas? ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico. Este sería T1, este sería T3. ¿Ya? Entonces, como están las flechas así, el calor siempre fluye de la mayor temperatura a menor temperatura. Por lo tanto, T1 es mayor que T2 y evidentemente y T2 es mayor que T3. Entonces, lo que acaba de decir su compañero es que el flujo de calor tiene que ser el mismo porque estamos en régimen permanente. Si hay un flujo de calor de T1 a T2, tomemos el puro material T1. Yo tengo un flujo de calor Q1 aquí y para que esto no se me caliente, para que el material 1 no se caliente, ese mismo calor que entra por aquí tiene que salir por acá. Porque si el flujo que sale de ese volumen de control es menor que el flujo que entra, se va a empezar a calentar. Y si es mayor el Q1, si es menor el que entra, se empezaría a enfriar. Por lo tanto, la única solución para que se mantenga el régimen permanente es que ese flujo de calor que entra sea igual al flujo de calor que sale. Y como ese flujo de calor sale, sería también el mismo que entra al material 2, porque si no, ¿a dónde se va a ir? Entonces, la condición que nos falta efectivamente aquí es que Q1 es igual a Q2. ¿Ya? Y con esa condición tenemos la tercera ecuación aquí. Y podemos resolver el sistema de ecuaciones. Generalmente lo que uno hace, lo que uno tiene en los problemas es que conoce T1 y T3, pues las puede medir, por ejemplo. Y lo que hace es resolver el sistema en función de dejar fuera, primero aquí me queda Q, que en general, esta ecuación me queda Q, es igual a eso, y Q es igual a esto otro, igual a las dos ecuaciones, elimino T2 y me queda en función entonces el Q en función de T1 y T3. Bueno, todo esto es lo que tenemos acá. Al final nos queda esto, ¿no? Que es lo que ustedes acaban de darse cuenta en forma muy clara. Espero que la mayoría se haya dado cuenta de eso. Entonces Q1' es igual a Q2', porque estamos en régimen permanente, y entonces el Q que sale de aquí tiene que ser igual al Q que entra acá. Y si se resuelve el sistema de ecuaciones, en función de dejar fuera T2, digamos, lo que yo hago aquí es igualar este 2, igualarlo en las dos ecuaciones, por lo tanto, elimino esa variable.
Y me queda que el flujo de calor, ya no le llamamos Q1 ni Q2, sino que un Q, porque sabemos que es el mismo, es igual al delta T partido por la resistencia, la sumatoria de la resistencia a la conducción. Eso es lo que les comentaba recién, de que la gracia de eso es que las resistencias se suman, ¿ya? Escrito de esa forma. Entonces, si dado un T1 y un T3, si yo, digamos, le agrego más material, voy a aumentar las resistencias y por lo tanto eventualmente voy a disminuir el flujo de calor, o puedo aportar materiales que tengan mayor resistencia para disminuir el flujo de calor. Y eso lo podemos generalizar para cualquier número de capas. Por ejemplo, ahí tenemos 5 capas, no vamos a hacer, pero el procedimiento es lo mismo. Yo veo que el flujo de calor del material 1 es igual al flujo de calor por el material 2, etc. Entonces puedo generar 5 ecuaciones y resolver el sistema de forma simultánea de la misma forma. Y al final lo que obtenemos es, por ejemplo, si yo me voy a los extremos, si conozco T1 y T5, puedo decir que entonces el flujo de calor que pasa por aquí, que es el mismo que pasa por toda la placa, igual a la diferencia entre T1 menos T5, siempre estoy pensando en que T1 es mayor que T5, y dividido por la sumatoria de todas las resistencias que quedan entre ese delta T. En forma más general todavía, y esto es súper importante que lo aprendan bien. Bueno, todo lo que hemos visto tienen que dominarlo porque esto es si bien es cierto, se ve muy simple, pero es la parte fundamental de todo esto. Entonces, en general, uno dice que el flujo de calor en conducción en régimen permanente es igual al delta T partido por la sumatoria de las resistencias. Pero yo puedo tomar cualquier delta T y esta ecuación sigue siendo válida considerando las resistencias que hay entre ese delta T. Por ejemplo, yo podría tomar el delta T aquí entre T1 y T4. Entonces aquí yo puedo escribir que el Q' va a ser igual a T1 menos T4 y dividido por la sumatoria de las resistencias, pero que hay entre T1 y T4. Aquí hay una resistencia R1, R2 y R3. Entonces, dividido por R1 más R2 más R3. Y así, cualquier valor de delta T que yo tome, lo puedo dividir por la sumatoria de las resistencias que hay entre ese delta T. Y lo mismo puedo hacer entonces entre T1 y T2, T3 y T4. Y también lo puedo hacer en la mitad de un material. Yo puedo definir la mitad de un material y puedo definir una nueva temperatura aquí, T6. También puedo saber puedo hacer lo mismo con esa temperatura. Yo puedo decir que el flujo de calor, por ejemplo, va a ser igual a T2 menos T6 dividido por esa resistencia. Y esa resistencia va a ser igual E partido por K, pero el espesor ya no va a ser el espesor del material completo, sino que va a ser la distancia entre T2 y T6. Para que todo eso se cumpla, tenemos que tener cómo serán los gradientes de temperatura aquí. Supongamos que tenemos T1 acá y T2 por acá. Vamos a ir va bajando, ¿no es cierto? T2 va a depender de los materiales, pero va a llegar a T5 aquí con la temperatura más baja, por acá abajo. Pero ¿cómo paso de T1 a T2? ¿Con qué forma de la curva? Y podemos demostrar, no me acuerdo si lo vamos a hacer ahora o después, que la variación es lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir acá. Porque si es el mismo material que tiene un K homogéneo, yo puedo hacer lo mismo por ejemplo, para este punto. Si quiero calcular una temperatura intermedia aquí, de 1', no sé cómo llamarle. Entonces, yo aplico las mismas ecuaciones y resolviendo el sistema de ecuaciones, encuentro que la variación es lineal. Por lo tanto, en cada material homogéneo, la variación de temperatura es lineal en régimen permanente. ¿Ya? Y si bien es cierto, es lineal en cada material, la pendiente de esta recta
¿cierto? Son diferentes porque la pendiente depende de la resistencia a la conducción. Entonces, yo puedo tener esto con líneas rectas, que supuestamente son rectas, pero con diferentes pendientes. Y cada pendiente de la curva está representada por cada una de las resistencias a la conducción. Mayor resistencia, menor pendiente. Es decir, una mayor resistencia significa que la variación de temperatura es menor en los dos extremos. Esto que estamos viendo ahora es fundamental que lo aprendan bien. Lo vamos a recalcar durante todo el curso, pero deberían, digamos, aprenderlo muy bien. ¿Alguna consulta al respecto? Porque es tan importante que quiero que les quede súper claro desde el principio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo numérico muy simple. Igual nuestra cabeza a veces requiere, o no a veces, sino que siempre requiere, digamos, bajar, aterrizarla con números. Entonces, tenemos un ejemplo de un muro. Pensemos en un muro de una casa, veamos aplicaciones prácticas. Entonces, tenemos una capa de poliestireno expandido. El poliestireno expandido es un aislante, conocido a veces como Plumavit. La Plumavit era la marca. Yo creo que la marca ya no existe, pero la gente todavía le dice Plumavit. Y entonces tenemos un poliestireno de 4 centímetros y un ladrillo común de 14 centímetros de espesor. 14 centímetros también es el espesor típico de un ladrillo. Entonces, lo que tenemos es que T1 es 19 y T3 igual a 6. Esas son las temperaturas normalmente que tendría un muro como ese de una casa en el invierno. ¿Ya? Adentro pueden haber 20 grados en el aire. Eso te da un T1 de aproximadamente 19. Eso lo vamos a ver después. Hay una diferencia entre el aire y la superficie. Por ahora estamos viendo solamente la parte de la conducción. Entonces, las temperaturas son en la conducción. Y pensando en que afuera pueden haber unos 5 grados típicos, también le damos un pelo más alto de temperatura superficial en 6 grados. Entonces, supongamos que toda la casa tiene 80 metros cuadrados de muro en total, de toda la envolvente, también son valores típicos de una casa normal en Chile. Entonces, ¿cuál será el flujo de calor y cuál es la temperatura 2? Entonces, esto es muy fácil, calculamos las dos resistencias. La resistencia al poliestireno expandido, perdón. Acá, más arriba, tienen los valores de las conductividades térmicas. También lo pueden sacar de cualquier libro de transferencia de calor. Pero por ahora, en las láminas anteriores, tienen la conductividad térmica del poliestireno expandido, que es 0.041. El espesor es 0.04. Yo no lo voy a insistir, pero trabajo siempre en sistema internacional. Es decir, esto es en metro, y esto es en watt, partido por metro, Kelvin, o grados Celsius en ese caso da lo mismo. No se olviden de eso, de mantener, por ejemplo, el metro, no lo vayan a poner en centímetros, porque aquí queda watt partido por metro cuadrado Kelvin, y si no quedaría cualquier cosa. Entonces, la resistencia del poliestireno expandido es 0.98 y la resistencia del ladrillo es 0.19. Esta es la conductividad típica de un ladrillo común. Entonces, fíjense que la resistencia del poliestireno, a pesar de que su espesor es mucho menor, la resistencia es mucho mayor, porque el poliestireno expandido está hecho para eso, es para aislar. Entonces, la suma de las dos resistencias nos da 1.17 y por lo tanto el flujo de calor sería el delta T partido por la sumatoria de la resistencia a la conducción, que sería 11.1. Entonces, el calor que se pierde por metro cuadrado sería 11.1 y si yo junto todos los metros cuadrados de la vivienda, tengo que el calor perdido es del orden de 900 watts, 889 watts. O sea, todo el calor que yo pierdo por la casa es de 900 watts por los muros por conducción.
¿ya? Eso ya nos da una idea. De nuevo, volvamos a la referencia. ¿Estaría bien ese valor? Pensemos en la casa. Pensemos, hablemos, ya que estamos hablando de calefacción, hablemos de las estufas eléctricas, que es lo que más tenemos. Entonces estamos hablando de 2 kilowatts. O sea, esa energía la suple tranquilamente una estufa de resistencia. Las estufas a leña son del orden de 6 kilowatts y es mayor, evidentemente. Y eso implica que dos cosas, para que también vayamos contextualizando. En general, en las casas las pérdidas son mayores porque no tienen esta capa aislante. Ustedes pueden calcular eso mismo sin la capa aislante. ¿Ya? Si tienen ese mismo delta T sin la capa aislante, tendrían 19 menos 6 como delta T, pero en vez de resistencia a la conducción de 1.17, tendrían de 0.19. ¿Ya? Y evidentemente eso sería del orden de varias veces, como 10 veces mayor, o 5 veces, 6, 7 veces mayor. Ya no podrían calentar una casa sin aislación con solamente una estufa eléctrica. Y también, bueno, las temperaturas cambian y todo eso, pero vamos formándonos las ideas. También en la casa hay otras pérdidas de calor que son por las ventanas, por el aire que entra, que se enfría, etc. Pero lo que importa es que estemos en los órdenes de magnitud. Ya después vamos a ir viendo con la práctica, vamos a ir viendo ya más precisión en los casos. Ahora, ¿cómo calculo T2? No tiene mucho interés, pero ya que estamos en esto como ejercicio matemático, a veces tiene más interés que otras veces, pero calculemos T2, entonces yo digo que escribo esa ecuación, que este mismo flujo de calor que yo acabo de calcular, si yo considero T1 menos T2, es igual a T1 menos T2 dividido por la resistencia al poliestireno expandido, o sea, la resistencia que hay solamente acá. Y eso es igual a T1 menos T3 por la resistencia total, que en el fondo es el calor que acabo de calcular. Bueno, esas son todas las combinaciones de delta T que yo puedo obtener. Pero finalmente lo que hago es decir que este Q es igual, ese T1 menos T2 partido por la resistencia del poliestireno expandido es igual a este Q que acabo de calcular, porque es el mismo Q que pasa. Entonces, para conocer T2, yo escribo la misma ecuación, pero solamente entre estas dos temperaturas, y con eso me queda la única incógnita T2, y entonces T2 es 7.7 grados. ¿Ya? Entonces es una forma simple de calcular los flujos de calor, y con eso yo puedo calcular las temperaturas intermedias. Y también, por ejemplo, podría calcular la temperatura acá, ¿ya? Porque, insisto, yo también, Tx, por ejemplo, yo también puedo decir que ese flujo de calor va a ser igual a T2 menos Tx partido por la resistencia entre T2 y Tx, es decir, la distancia, llamémosle delta X2, ponerle un nombre, delta X2 partido por el K del material. Entonces, ustedes pueden hacer eso en múltiples capas, o también pueden considerar un material homogéneo como compuesto de infinitas capas, y ahí hay harto que calcular entre medio. ¿Consultas? ¿Comentarios? Bueno, aquí les dejo un ejercicio para que ustedes lo hagan. Aparece la respuesta ahí también. Un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa? Se tiene un bloque delgado de hormigón celular de 20 centímetros de espesor. El bloque se puede considerar homogéneo, a pesar de que el hormigón celular no necesariamente es tan homogéneo, pero sí se considera. Para el flujo bidimensional, siempre en régimen permanente. Y se mide temperatura T1 y medimos la temperatura en el punto 2. ¿Ya? Entonces T1 vale 45 y T2 es igual a 10. Y lo que se pide es calcular la temperatura T3. ¿Ya? La temperatura T3, entonces escribimos las mismas ecuaciones, pequeñas modificaciones, un pequeño paso más complejo del ejercicio anterior, puesto que ya no se aplica la ecuación así tan directamente, sino que hay que hacer un par de pasos. Para que uno se dé cuenta de que esto es posible, lo más normal es que
tenga que escribir un par de ecuaciones de balance y después las resuelva en forma simultánea. Pero también, por inspección, sin escribir el sistema de ecuaciones, uno también puede calcularlo directamente en 2 pasos, digamos. En 2 pasos en vez de 1. En realidad esa es la complicación que tiene. Bueno, los ejercicios de conducción pura los vamos a dejar hasta ahí. Yo diría que el tema de la convección la vamos a partir ya la próxima semana mejor. Pero vamos a volver con esto, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente conducción, convección y radiación, y después vamos a volver a hacer ejercicios integrados, que ya les comenté el primer día, que es lo más relevante. Entonces no quiero dedicarme mucho a la conducción antes de ver los otros medios, a pesar de que como sistemáticamente es más fácil para ustedes, por eso tienen un par de ejercicios hechos. Pero después nos vamos a abocar a hacer ejercicios más complejos donde tengamos las 3 formas de transferencia. Y aquí les quiero introducir nomás el tema de la convección. Si uno mira, por ejemplo, el perfil de temperaturas, la conducción la vamos a calcular, la transferencia de calor la convección entre un sólido, este es un sólido, y el fluido que lo rodea. La transferencia de calor dentro del fluido, eso lo vieron en mecánica de fluido. Lo que vamos a ver ahora es simplemente la transferencia de calor entre el fluido y el sólido. Pero, ¿por qué digo yo que esto es lo mismo que la conducción? Si hacemos un zoom acá, esta es la velocidad del fluido. ¿Cuál es la velocidad de la partícula que está ahí? Ustedes saben, es cero, ¿no es cierto? Conocen el perfil de velocidades, que por continuidad la velocidad es cero. Por lo tanto, si la velocidad es cero, el calor se transmite por conducción, igual que siempre, ¿ya? Entonces sigue siendo el flujo de calor por conducción. Lo que sí es diferente es este gradiente de temperatura. O sea, yo puedo igual decir que el flujo de calor va a ser igual al calor menos K por dt a dI en este caso, donde I sería la dirección. Entonces yo puedo seguir diciendo lo mismo. Lo que no puedo hacer es calcular ese dt a dI en forma tan simple como lo hacía antes, ¿ya? Como si no se moviera el fluido de arriba, ese dt a dI yo lo podría hacer de la misma forma que hacíamos en la conducción cuando la materia no se mueve. Entonces, como yo tengo una partícula aquí que entrega calor por convección, pero si yo quisiera calcular eso, ya el cálculo del dt a dI no es tan fácil, ¿ya? Y esa es la diferencia entonces. Si bien es cierto, como medio de transferencia de calor es exactamente igual, lo que cambia es la forma de cálculo. Aquí yo no puedo calcularlo con esa resistencia a la conducción que tenía antes. Y ahí es donde se nos complica. Y en la materia de transferencia de calor se van por caminos separados, porque los procedimientos de cálculo son distintos. Pero lo que tienen que entender es que el mecanismo de transferencia de calor es el mismo. O sea, aquí sigue siendo el flujo de calor por convección es igual a menos K por dt a dI, o por el gradiente de temperatura, cuando I tiende a cero, porque eso es lo que nos interesa, porque aquí yo puedo escribir lo mismo, que ese calor que pierde aquí el fluido es el mismo que gana el material. En el fondo, lo que vamos a buscar nosotros es el calor que gana el material sólido. Entonces, ese mismo flujo de calor, ese calor que pierde el fluido, es lo mismo que gana el sólido. Entonces, si lo calculamos por el lado del fluido, tenemos ese gradiente que para calcularlo se nos complica bastante. Si bien es cierto, después cuando veamos la convección vamos a ver que lo podemos calcular para algunos, en forma teórica la vamos a calcular para un par de casos solamente, para un par de geometrías y condiciones en régimen laminar, etc. Pero es mucho más difícil y por lo tanto aquí buscamos una salida alternativa. Lo vamos a forzar a expresarlo. Vamos a forzar a expresar esto en la misma nomenclatura que estábamos. Vamos a decir que el Q va a ser igual a un delta T y le vamos a poner ahora una resistencia por convección, ¿ya?
y le vamos a echar toda la culpa ahora al cálculo complejo de esa resistencia por convección. Eso es lo que quería ver hoy día. Si no hay dudas y consultas, dejaríamos hasta acá y que estén bien, nos vemos.